Ok, ya, listo. Grabando. ¿Te aparece también a ti? Grabando. Sí, Ok, sí, ya, no sé si perfecto. tengo que ponerle OK o no. No, normalmente No. no. Ya, Normalmente no. Yo lo enciendo, lo apago, pero efectivamente es visible para toda la gente que participa, porque efectivamente no. Y no sé si hay, yo creo que no, ni siquiera hay una opción de grabar en forma escondida sin decirlo a los demás. Por temas de ética y este tipo de cosas, me parece bien, porque si no, efectivamente, uno, por lo menos acá, todo el mundo está informado que, oye, esta cosa se graba. Ok, sí, bien. así que vamos con, a ver, vamos con estas cosas. Eh, ok, a ver, Francisco, gracias por, entonces me pongo en el papel del entrevistador, ¿no? Y tú del candidato. No sé qué tipo de cargo, hemos visto los tipos de cargo que podía hacer, eventualmente para, no sé, supervisor de mantención de flota, podría ser en tema, alguien, el supervisor en temas de servicios generales, de mantención oye, este tipo de cosas, no es un cargo específico, entonces eventualmente a veces tu respuesta tendrá que ser un poquito más genérica, obviamente, porque no hay un Claro, cargo específico. Eventualmente sí lo podríamos hacer con un cargo más específico en la segunda, eh, 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 en la segunda prueba y role-playing que vamos a hacer, pero por lo menos piensa en este tipo de trabajo, en los que hemos visto, a los cuales podrías postular, para tener efectivamente, orientar un poco tu respuesta a eso. Ok, ya, partamos. Oye, Francisco, gracias por estar acá. Oye, yo vi tu currículum y antes de entrar ya a hacerte preguntas, quiero que me hables un poco de ti y te presentas un poquito antes de efectivamente entrar. Yo quiero saber un poco quién eres tú, digamos. bueno, soy Francisco Aracena, estudié mecánica, en mecánica automotriz en el Duoc UC. He estado trabajando en el área de construcción, también un poco en el área de mecánica, y ahora he estado tratando de buscar un poco ampliar mi círculo para poder mejorar mis habilidades y también mostrar que tengo otras habilidades. Por eso estoy tratando de postular a este lugar. He estado en varios trabajos que han requerido un poco de una mezcla de atributos un poco más técnicos y de trabajo con personas. Así que eso podría ser un poco una introducción. Ok, ya. Entonces, es un poco corta. Puedes hacerla un poquito más larga, ¿ah? 1 minuto y medio, algo por el estilo. Ya, Eh, 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 eh. Ok, como te había dicho, no hay que repetir el currículum, pero sí puedes efectivamente rápidamente hacer un repaso marcando las distintas áreas en las cuales trabajaste. Primero, la introducción al inicio, bien, mi nombre, qué estudié, efectivamente, y después entras a volver a hacer, después del dúo, que entonces efectivamente empecé a hacer tal cosa. Las tres grandes áreas, las tres grandes áreas tuyas, que están representados por los cargos que ocupaste y los trabajos que hiciste. Entonces, está todo el tema de emprendimiento asociado a fabricación de muebles y el tema de emprender. Está todo el ¿verdad? tema Sí. de mecánica, que son tus estudios, que son los trabajos que hiciste al inicio, en práctica o en paralelo a los estudios, o efectivamente todo este tema. Y lo último en Reval, ¿ah? También de mecánica, con ahí un poco especialidad. Profundizar un poquito más en eso. Entonces, ahí tú puedes, fíjate, autos de lujo, etcétera, que hay clásicos, y todo el tema de construcción, de un poco más industrial, construcción de proyectos, efectivamente, son tus tres grandes áreas. Entonces, lo puedes volver a repetir cortito, porque la gente ha visto tu currículum y se lo sabe, pero como te había dicho, la puesta en contexto, de Ya, volver entonces, pero eso no es todo tu discurso, esa es la introducción. Y después, efectivamente, pasas a qué eso te ha aportado.
justamente este mix, estas distintas áreas donde te desenvolviste y de desempeño, te han traído un mix de competencias y de habilidades. Y es ahí donde puede interesar, desde ya, ese es tu discurso para las otras preguntas y todo eso. Ya, Tengo un mix de habilidades logrado a través gracias a este mix, obviamente, de, 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 de cargos y de trabajos que he hecho, digamos. ¿Ah? Y entonces, y este mix, efectivamente, técnico, mecánico, pero también más nivel de proyecto, de armar cosas un poco más complejas que solamente, efectivamente, estar en temas de motores, no, de instalación, de ser mi propio, de emprender, y de que ver con la eso se gestión me olvidó, integral de un sí. negocio, ¿ah? Y también de hacer cosas, o sea, manuales, entre comillas, pero no que tienen que ver con mecánica propiamente tal, el tema de carpintería y este tipo de cosas. Entonces, ¿ves? Y entonces, eso, y el hecho de haber trabajado efectivamente también en talleres, en temas de atención al cliente, en temas de servicio, en temas de gestión de, de workflow, de los trabajos que se hacen, etcétera. Entonces, tienes esta experiencia técnica, mecánica, de emprendimiento y de temas más globales a nivel de proyectos, y de estar efectivamente entre lo técnico y también todo lo que es servicio, un poco de planificación. Entonces, este discurso tienes que construirlo. ¿Cómo lo voy a decir de la mejor forma? ¿Cómo Sí, eso, efectivamente, porque ese discurso me sirve, porque al final ese es el fondo de mi discurso durante toda la entrevista. ¿No? Porque efectivamente los puestos eventualmente a lo cual voy a postular, que sean servicios generales, que sean, no sé, supervisión de algo, etcétera, están, están efectivamente a la frontera de- de estas cosas, de tener los conocimientos, eh, 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 las competencias técnicas, pero con el tema de saber planificar, el tema de saber hacer proyectos, el tema de saber manejar eventualmente gente, aunque no has tenido grandes equipos a cargo, está claro. claro, y efectivamente de también, entonces, ¿ves? Ese es tu mix, ese es lo que tienes que vender. Y lo vendes desde la primera pregunta, oye, háblame de ti. Entonces, ok, temas poco personales, me presento, Francisco, no sé, he estudiado en el Duoc, ah, te, 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 te presentas un poquito, puedes decir, no sé, estoy soltero, y después pasas al, al, al recorrido histórico, entre comillas, que no es tan Ya, histórico, que es las tres grandes, tus tres claro, grandes mis ejes de tres desarrollo. fuertes que representan Tienes un tres poquito ejes de mi... desarrollo, que son Ya, tus tres grandes experiencias profesionales: el emprendimiento propio, carpintería y todo eso, y gestionar un emprendimiento propio, todo el tema mecánica automóvil, y todo este tema asociado a la mecánica, y todo el tema asociado a proyectos un poco más industriales de construcción, efectivamente, con toda tu experiencia ahí, que has tenido. Y esas son tus tres grandes experiencias. Ok, y todo eso, ¿qué me ha aportado? ¿Y qué te puedo aportar con eso a ti como futuro reclutador? Y ahí donde está el mix, de temas de estar, oye, técnico, pero también con temas de gestión, de hecho, gestión de mi emprendimiento, temas de saber planificar, temas sí, me de faltó harto, sí. proyecto, y etcétera. Y ese, efectivamente, desde esta primera pregunta, lo entregas, lo entregas de esta manera. Un minuto y medio, por ahí, no, Ya, no mucho más, y con eso ya puedes partir efectivamente con algo, efectivamente entonces, es eso, digamos. Eh, a ver, oye, entonces, viendo un poco ahora, Francisco, tu currículum, y antes de entrar, ver un poco más en detalles algunas cosas ahí que me han interesado. Oye, dime,
¿por qué efectivamente en este momento estás en búsqueda y por qué dejaste tu última empresa en la cual, donde trabajaste en Redal? Eh, en este momento estoy buscando desarrollarme un poquito más profesionalmente, sobre todo tratar de demostrar que tengo habilidades un poco más allá de necesariamente lo técnico. Quiero crecer desde el punto de vista laboral, tratar de buscar un lugar en el que pueda mostrar mis habilidades. Eh, y más que nada, tratar de replantearme un poquito mi carrera de una manera que pueda también ser beneficiosa para otras personas. Ya, ok. Este discurso es perfecto, pero también responde a la pregunta si te preguntas por qué dejaste o por qué no trabajas ya Ah, más en ya. Redal, tienes que, o sea, todo lo que acabas de decir es muy bueno, Sí, pero eso podría venir en complemento, o sea, eso lo veo como la segunda parte de tu respuesta. La primera parte, yo respondo a lo que me ha preguntado, por qué dejé Herbal, y una de las razones, y las razones pueden ser efectivamente lo que acabas de contar, digamos. ¿Ah? Como te digo, claro, ya, ya. cuando contamos algo negativo, siempre hay que pensar la salida por arriba, ¿ah? La salida un poco más positiva. Y aquí, efectivamente, buscar nuevo desarrollo, etcétera, pero, entonces, pero eso tienes que relacionarlo con la pregunta de la persona. O sea, por eso de Gerval, porque efectivamente era interesante. O sea, habla primero siempre hay que agradecerse. Habla de lo interesante que fue esta experiencia, Ya, lo no tan perfecto, sí. común, porque talleres hay miles, o sea, miles, muchos, efectivamente, hay gente que trabajó de mecánico en talleres ahí, pero aquí un taller un poco original. ¿No? Hay que a veces exagerar un poquito, o sea, ponlo de esta manera, oye, ocuparse de autos de clásicos y de colección y este tipo de cosas y de lujo, no es común, no es tan común, digamos. Entonces, oye, entonces agradecer efectivamente esta experiencia de alta demanda también, después lo pueda detallar también, que fue efectivamente un trabajo no tranquilo, sino que bien, bien exigente. Entonces, eso también, experiencia adquirida. Entonces, y explicas la salida, porque evidentemente donde estaba podía seguir 10 años como mecánico en Renault, pero quiero más. Y Ujú, viene tu discurso que acabas de contar, que es muy ya, bien planteado. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, tu discurso explica, entre otros, la salida, y por qué efectivamente en Renault estabas como, oye, sé que es un taller bien, pero tampoco un taller gigantesco, entonces, y entonces hay poco espacio para crecer, digamos. ujú, Y entonces te ¿verdad? dice, sí, el rival hubiera podido seguir durante, durante 10 años más haciendo lo mismo. Entonces dice, no, quiero más. Ok, esa era la respuesta. ¿Ah? Entonces, lo que te puede venir, siempre estar preparado a la segunda derivada. Te pueden venir a preguntar, ok, entiendo, pero por qué no buscaste siguiendo trabajando en el real? Claro, Y ahí, ¿qué vas a responder? Porque te van a hacer esta pregunta, salvo que ya empieces a dar respuesta a eso de manera anticipada, claro, sí. de manera anticipada. Si no, efectivamente, a mí la curiosidad, ok, a muchos, o sea, sí, efectivamente, en mi trabajo actual ya no hay más posibilidades. Pero lo lógico y lo que uno piensa, pero entonces empezó a buscar, pero siguiendo trabajando, pues bueno. Mm, Entonces, pregunta, entonces, ¿qué respuesta podías dar acá? Si te vienen a preguntar, pero ¿por qué dejaste, claro, no buscaste siguiendo trabajando? ¿Tienes alguna respuesta acá? ¿Qué vamos a decir? buena pregunta. Eh, Quería más que nada, bueno, aparte del nivel de empresa que era, es una empresa pequeña, obviamente, y quería destinarle un poquito más de tiempo a replantearme y reorganizar tanto mis ideas como cuál era realmente el norte al cual quería apuntar, porque no quiero tener trabajo necesariamente por tener trabajo, no quiero ir a cualquier empresa a tocarle la puerta, sino que quiero yo poder filtrar y darle un poquito más de envión a ciertos lugares en donde creo que puedo hacer una diferencia y también desarrollarme profesionalmente. Ok,
Eso está bien, es un poco lo que habías dicho antes, pero efectivamente un poco más preciso. Eventualmente podrías decir, después verás si efectivamente, eh, efectivamente querías replantearte un poquito más, de manera un poquito seria, o sea, no sé si más seria, pero tu futuro laboral, digamos, ¿no? Y hacia dónde apuntar y qué hacer, y efectivamente seguir trabajando, y efectivamente te ocupa casi todo el día y te deja poco. Puedes hablar un poco del factor tiempo, eventualmente Claro, que siguiendo trabajando hubiera sido algo un poco más complicado, difícil. Acá efectivamente me dio libertad para pensar un poco. A veces uno tiene que estar un poco más tranquilo para visualizar un poco efectivamente su futuro profesional, hacia dónde quiero ir, efectivamente. Y puedes volver a decir, porque eso también es un argumento también de que el trabajo donde está, no, o sea, el trabajo exigente, con presión, entonces, y lo puedes desde ya mencionar, que hace que efectivamente te deja poco espacio de tiempo y mental para después estar un poco más tranquilo para efectivamente pensar en tu desarrollo. Entonces, preferí dejar de dar un paso al lado para efectivamente centrarme en desarrollar, en tener más claro efectivamente mi futuro desarrollo profesional. Ese puede ser una respuesta, que te apoyas también en el tema de efectivamente tener más disponibilidad para pensar y efectivamente en tu futuro profesional. Y que siguiendo trabajando hubiera sido efectivamente eventualmente, un poco más complicado, digo. ujú. Así que lo, 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 lo puedes dejar, digamos, ¿no? En este momento, es pregunta mía, no del... ¿Tu emprendimiento está como dormido o no? ¿Todavía te llega algunas cosas o no? O sea, sí, pero cosas muy pequeñas. Estoy haciendo pequeñas restauraciones, estoy haciendo algunos pequeños trabajos y cosas así, Ok, pero todo de entonces pequeño costo en tiempo. ese puede ser un argumento también. Sí, Sí. Porque dejé el empleo, entonces me encuentro. No tienes que entrar en detalle para lo del otro lado. Dejas tu trabajo, dejas el ingreso y ¿cómo? Entonces, sí, pero tengo mi emprendimiento que sigue. Entonces, por ahí efectivamente genero, no mucho, pero algo genero y también me mantiene ocupado, pero pero con el con tiempo más espacio, flexible. el tiempo más flexible. Ese también es el argumento. Para Sí. decir a la gente, oye, sé que no, dejé y no, tengo mi emprendimiento, eso me permite ahí, efectivamente, ser dueño de mi tiempo, entre comillas, aunque cuando llega un cliente, nada, pero un poco más de flexibilidad y más tiempo para la reflexión, ¿no? Así que ese puede ser argumento, puede ser un argumento también, ¿no? Puede ser un argumento. Entonces, ¿ves esta respuesta, de por qué dejaste de dar? Ok, porque no podía más crecer, etcétera, tac, entonces, Partir con el ah, mismo trabajo anterior y efectivamente, derivarlo en la respuesta que te efectivamente, di. efectivamente me deja más tiempo, más flexible, efectivamente, Ya, y no estoy haciendo nada, tampoco nada, porque tengo mi emprendimiento que sigue vigente y que reactive, tú puedes decir, aunque no sea totalmente la verdad, lo reactivé un poco, justamente aproveché de reactivarlo, ya que tengo un poco más de tiempo, y de dedicar más tiempo a la reflexión sobre mi futuro profesional. ¡Pum! Listo. Y eso tiene coherencia. Y ves lo que la gente no se tiene que quedar tranquila, sin duda. sí. No me convenció lo que dijo, algo no cuadra, etcétera. No, la cosa cuadra perfecto. Sí, reactiva un poco su negocio, que seguramente cuando está de mecánico full lo tenía como algo dormido ahí. Entonces, y ahí lo reactivé un poco, entonces, pero con más flexibilidad, me permite pensar más en mi desarrollo profesional, etcétera. Entonces bien, ese es un tema. De ahí la gente puede ir a otras preguntas. Justamente te la hago. Sí, justamente hablando de tu emprendimiento, Francisco, porque yo vi que tu emprendimiento lo empezaste temprano, desde 2013 hasta ahora, sigue vigente.
¿Cómo combinas eso con, efectivamente, si estás postulando a trabajar con nosotros? ¿Cómo funciona eso de tu emprendimiento con, efectivamente, estar empleado en en una empresa? Bueno, mi emprendimiento afortunadamente me da la flexibilidad de tener obviamente otra, otros gastos de tiempo y lo que más quiero destinarle tiempo en este momento obviamente es al desarrollo de mi vida profesional en el otro sector. Eh, Aún así, puedo complementarlo de manera súper bien porque puedo yo también filtrar muy bien el tipo de trabajos que puedo absorber y obviamente siempre dándole prioridad a lo que en este momento estoy buscando, que es mi norte, que es desarrollarme un poquito más profundamente en el área laboral, en otras áreas que no son mi- mis áreas técnicas necesariamente. Ok, perfecto. Esa es buena respuesta. Insiste en el tema y puedes dar como ejemplo. De hecho, durante mi último trabajo en Heredal, tenía casi dormido, lo puedes decir, para tranquilizar el No, tema, igual dejar también el otro tenía tranquilizado. trabajo ahí de repente, así que No, sí, yo sé que tú tenías de trabajo de repente, pero tienes que dejar tranquilo a la gente. Oye, si te voy a emplear, tu tiempo es mío. sí, Yo quiero que tú te dediques 100% de tu tiempo al trabajo, a mi empresa, a mi trabajo. Entonces, para dejar tranquilo a la persona, le puedes decir que durante efectivamente eh, tu trabajo en Heredal, tenías efectivamente tu emprendimiento, no sin hacer nada, pero realmente, puedes decir, oye, eran poquitas cosas, lo dejé como efectivamente eh, muy poco activo en relación a lo que fue años anteriores, porque justamente está full dedicado a mi trabajo, digamos. ¿Ah? Así que efectivamente ya no hacía grandes cosas, sino que efectivamente pequeñas cosas, y eso lo puedes mencionar para tranquilizar a la persona. ¿Ah? Entonces, decir, oye, ¿no? Efectivamente, en el Reval, ¿no? Yo aquí, dedicación full a Reval, y con el tiempo sobrante, eventualmente hacer algunas cosas, pero decirlo para dejar la otra persona efectivamente un poco más más tranquilo, tranquila. digamos. Sí. Y decir que Lo efectivamente, que estoy cachando es ser súper político para la respuesta y lograr cerrar muy bien el círculo de las preguntas. sí, Y una ahí es donde hay pregunta, que efectivamente, enfocarse. una respuesta que tiene coherencia, que no deja espacio para dudas, etcétera, y un discurso claro, efectivamente, coherente, y la gente dice, ya, ok, te compro tu respuesta. Y no, me quedo con la duda, etcétera, y eventualmente no te lo dice, pero en la cabeza sí está. Sí, ¿Ah? sí, sí, Entonces, oye, la respuesta clara, redonda, una explicación lógica, coherente. Ya, ok, sí, te compro, sí, o sea, efectivamente, sí, es eso. No hay otra respuesta lógica, entonces lo claro. que me entregas, te lo compro porque efectivamente tiene toda la lógica, sí, efectivamente. Cuando estaba solo en el negocio, full en el negocio. Después cuando empecé a trabajar efectivamente ¿ah? En temas de eficiente construcción y más de proyectos un poco más industriales, oye, estaba full dedicado a eso y mucho menos a mi emprendimiento y lo mismo en Heredal, dedicado efectivamente entonces, ¿ves? Y la gente se queda tranquilo, tranquilo con eso, digo. Ok. Em, entonces, eso. Tenía una pregunta que venía, pero se me fue justamente en relación, en relación a eso. Sí. Oye, Francisco, pero justamente, tú estás y has vivido los dos, ¿ah? Ser empleado o ser independiente, o hasta, me entiendo, eficiente con tu tema casi un poco contratista eh, eh, y empleado, ¿no? Trabajando en una empresa, como eficiente un empleado. ¿Por qué quieres volver? O sea, uno, ¿qué te gusta más de estas distintas actividades profesionales? ¿Y por qué quieres volver efectivamente a algo, a ser empleado, a trabajar con nosotros, más que efectivamente seguir desarrollando tu negocio o hacer otras cosas en forma más independiente? Bueno,
definitivamente creo que el lado de tener una empresa o ser emprendedor tiene ciertas ventajas, pero a la vez esas ventajas creo que se ven un poquito opacadas en el sentido de que encuentro que para sacarle provecho a mis habilidades o poder desarrollarlas en plenitud, creo que quizás los trabajos en equipo, trabajar de manera un poquito más, ¿cómo podría decirlo? Armar equipos de trabajo, creo que me pueden ayudar un poquito más a desarrollar ciertas áreas o a mostrar un poquito más las luces que tengo en ciertas áreas y de esa manera hacerlo un poquito más competitivo. Y creo que también el tema de trabajar de empleado te da ciertos retos en el sentido de que uno no necesariamente trabaja con los tiempos propios, sino que también está mucho jugando con los tiempos de otras personas. Entonces, de esa manera creo que uno se puede salir un poquito de su zona de confort y lograr de repente demostrar o brillar un poquito más en ese sentido. Ya, ok. Entonces, ese es una buena respuesta. Y puedes decir, efectivamente, apoyarte, que efectivamente, con tu experiencia en Ereval, habría que ver cómo relacionarlo, efectivamente, lo que te gustó, efectivamente, de tu experiencia en Ereval y que quieres, y que quieres, efectivamente, eh, quieres seguir, digamos, por eso estás postulando, porque quieres seguir, o sea, esta última experiencia, efectivamente, de ser empleado, efectivamente, entonces te dice, o sea, ahí descubrí, efectivamente, todo lo que mencionas, y quiero seguir, efectivamente, desarrollarme en eso, por eso busco, efectivamente, volver a emplearme, digamos, ¿no? Así que ahí tienes efectivamente una buena, algo lógico, digamos, ¿ah? Porque puedes decir, oye, después de esta experiencia como empleado, no, quiero volver no, pero me gustó. Y lo puedes decir, tal cual. Me gustó, entonces, pero gente, quiero seguir con más desafíos. Por eso postularse eventualmente a cargos de supervisión, etcétera, y toda tu argumentación ahí perfecta, ¿no? Así que aquí sí estamos, estamos bien. Justamente, hablando de eso, estamos ahí entre tu emprendimiento, lo que hiciste en varios ámbitos. Tú tienes una experiencia diversa en distintos ámbitos. Emprendedor en temas de carpintería, en mecánica automotriz, en desarrollo de proyectos de construcción industriales. Entonces, ¿cómo para ti y para nosotros, para ti, cómo todo eso conecta, digamos? Cómo eso tiene lógica y conecta a nivel profesional y hace que efectivamente tu oferta sea interesante para nosotros y para el mercado. Bueno, yo creo que las experiencias que tengo lo que más reflejan es la capacidad de trabajar tanto en situaciones adversas como en situaciones muy normales, pero es la gran capacidad, yo creo, de diagnóstico y de resolver problemas. Y yo creo que tanto trabajando con personas como en proyectos de cualquier tipo, el principal problema es ese, la resolución de ciertos problemas, de cómo plantear las complejidades y cómo, bueno, primero, cómo diagnosticar cuáles son los problemas y segundo, cómo desarrollar esos problemas y encontrarles una solución. Así que yo creo que el mayor fuerte de todo lo anterior, yo creo que sería eso, la resolución de problemas y la capacidad de diagnóstico. Ya, ok, perfecto. Porque eso, buena respuesta aquí, ¿no? Sobre todo hacia el final, ¿no? Que tiene lógica, porque efectivamente, ¿no? Una experiencia diversa, mecánica, construcción, carpintería, cómo conecta todo eso, ¿no? Y en particular para nosotros, para este cargo, que seguramente te van a hacer, no tal vez tal cual, pero preguntas un poco en este Similar, sí. estilo, porque todo eso es muy diverso, entonces, pero cómo todo eso conecta en algo coherente para trabajar aquí en este cargo entonces, y ahí efectivamente, ¿ves? Desde la primera pregunta, oye, preséntate, y ya hay respuesta a eso.
mostrar la coherencia, efectivamente, la conexión que hay entre esta experiencia diversa en algo, efectivamente, que no todo el mundo tiene entre temas efectivamente, de gestión, de planificación, de cliente, de servicio al cliente, de atención, de resolución de temas técnicos, entonces, estás a la frontera de todo eso que para los cargos a los cuales deberías postular, solamente, justamente son útiles y sirven. ¿Ves? Porque esa es la duda una de las dudas que pueden tener las personas. Sí, cómo todo eso conecta para mi empresa y para el cargo ahí entonces hay que mostrarlo, digamos, a eso en la entrevista. Es algo donde hay ah, que, 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 que mostrar. Que ya en el currículum se trata de hacer. Lo tenía en mente cómo conectamos todo eso, digamos. Entonces, por eso había pensado también en el tema del currículum funcional y todo eso, porque la idea es cómo mostramos desde el currículum que todo eso efectivamente hay una conexión efectivamente lógica e interesante entre esta experiencia diversa que hace que efectivamente el profesional que está detrás tiene una experiencia que puede ser muy, muy interesante. Es eso, digamos. Es eso que vas a vender, digamos, que estás vendiendo a lo largo de la entrevista, digamos. Así que eso. Ok, oye Francisco, una pregunta. Eh, em, Ahí tú estás postulando con nosotros a un cargo en un rol de supervisión. Entonces, ¿por qué decides ahora, efectivamente, buscar, postular a un cargo como el que ofrecemos, en lugar de seguir en roles o en cargos más técnicos como el último que ocupaste? Bueno, yo diría que principalmente es todo, yo diría que parte un poquito con el tema de que he estado a cargo de algunas personas en el tema un poquito más de ayudantes o de personas que han estado en el tema de práctica. Y me ha gustado un poquito el tema de poder canalizar ciertas dudas o ciertas intenciones y tratar de canalizar los grupos y lograr resultados obviamente óptimos. Y más que nada es una oportunidad que yo creo de mostrar mis habilidades y de crecer y dar a entender de que obviamente uno puede también estar un poquito más desarrollando actividades en grupo, eh, tratando de canalizar un poco el tema. Ya, ok. Ese es un poco parte de la respuesta que efectivamente hay que entregar, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá lo que tienes que decir, efectivamente, ya tienes acumulado una serie de competencias y habilidades que hacen que efectivamente sientas que efectivamente podías emplearla realmente, usar todo este potencial en cargos efectivamente que implican efectivamente supervisión, que implican efectivamente el uso de efectivamente estas distintas habilidades y competencias que ya has usado, digamos, has adquirido. Ese efectivamente el tipo de respuesta que también tiene su lógica. Oye, con toda esta experiencia variada, efectivamente, temas técnicos, pero también en temas de gestión, en mi emprendimiento y en otros temas, en temas de planificar proyectos, etcétera, instalación de máquina compleja, este tipo de cosas. Todas estas distintas habilidades adquiridas y estos distintos roles que asumí, lo puedo aplicar ahora de manera concreta en rol de supervisión, en áreas que combinan efectivamente justamente estas distintas habilidades y competencias. Y ese es un buen discurso. Obviamente que cuando postulas a un cargo preciso,
orientas de manera más precisa aún tu respuesta Sí, hacia el cargo, hacia la empresa, obviamente hacia el tema, digamos. ¿Ah? Y podría decir, y justamente aquí lo que están buscando, podría aplicar todo eso acá directamente. ¿Ah? ¿Ah? Y das con cosas precisas. ¿Ah? Bueno, aquí haciendo tal cosa, etcétera, etcétera. Ok. Oye, Francisco, siguiendo ahí sorry. tu currículum, tengo una duda acá. ¿Por qué decidiste hacer estudios cortos, técnicos, y empezar a trabajar, y no estudios más largos, lo clásico de ingeniería, o no haber después, efectivamente, seguir, efectivamente, con algunos estudios después de haber tenido tu, tu diplomado técnico en el DUOC? Yo diría que eso tiene que ver un poquito con lo que diría que quizá uno un poquito de mis defectos, el tema de ser un poco más acelerado, un poquito más impaciente, siempre he estado con un poco esa sensación de que quiero ir avanzando, quiero ir viendo cuáles son como las nuevas fronteras. Entonces dije, no quiero estar 5 o 6 años estudiando, sino que quiero ya empezar a trabajar, quiero ver cómo funciona el mundo laboral. Y, y bueno, por ahí partió todo. Siempre tuve también la duda de si quería ingeniería civil o ingeniería mecánica tal cual. Y durante el proceso decidí al final que técnico era más que suficiente como un buen puntapié de partida para todo lo que venía después. Ya, ok, buena respuesta. Acá en eso para explicar. Eh, 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 lo que podías hacer, porque la gente se va a preguntar, sí, ok, bien. Entonces te pueden hacer la pregunta y no te dio las ganas o inclusive ahora de volver a retomar estudios, de terminar una carrera a nivel de ingeniero o hacer o, o- 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 o seguir estudiando en algo. Así es, sí, de hecho, siempre he tenido un poco esa inquietud, pero siento que quiero también aprender obviamente haciendo y quiero desarrollarme laboralmente, que creo que es lo que más quiero en este momento. Entonces, siento que no necesariamente estar estudiando me va a dar todas las herramientas, sino que quiero desarrollarlas también en el área laboral. Sé que Ok, no necesariamente va por ahí la respuesta, pero era algo así. ya, ok. No, pero está bien. Puedes decir que lo tienes en carpeta, entre comillas, lo tienes Sí, pensado, sí, sí. efectivamente, volver a retomar. Dilo claramente, ¿ah? Ya, Eventualmente, efectivamente, eh, y no puede lo ser una descarto. razón, pero Claro. justamente es parte de tu reflexión. Puedes decir que efectivamente una vez que uno sabe dónde quiere ir, ok, visualiza los estudios que lo pueden acompañar en este desarrollo profesional, antes de hacer estudio por hacer estudio, puedes decirlo Mm, perfectamente. Sí, volver a estudiar, pero ¿qué? ¿Ah? Primero, oye, tener claro el desarrollo profesional, ya lo tengo claro, por eso posturo acá, etcétera. Entonces, ¿no? Lógica, y ahora efectivamente en el futuro, efectivamente, ¿por qué no estudiar efectivamente mientras estoy trabajando? ¿No? Y aquí no es que, no se puede hacer, no, mucha gente lo hace, digamos, ¿no? Ahora efectivamente con toda la posibilidad de trabajar en línea, etcétera, o sea, no hay problema, digamos, ¿no? sí. Así que, así que lo pueden mencionar de manera más directa. Sí, lo tengo Ya, pensado, etcétera. Ahora que tengo más claro hacia dónde quiero apuntar profesionalmente y mi desarrollo profesional, es que tiene lógica, efectivamente, retomar eventualmente o complementar con estudios que acompañan este desarrollo profesional. sí, Más que bien. estudiar, ok, ya, perfecto. Oye, sí, oye, Francisco, pero pregunta mía y curiosidad y también ahí para entender. Efectivamente, hiciste tu estudio en el dúo con efectivamente varios, varios trabajos en empresas de manejo de flota, veo acá,
trabajando en concesionarias, etcétera. Pero después, efectivamente, durante muchos años, te dedicaste a tu emprendimiento, o sea, hiciste los estudios de técnico mecánico automotriz y al salir, digamos, entre comillas, te dedicas a tu emprendimiento en carpintería, en hacer muebles, antes de volver, pero muchos años después, al tema, a tu tu core business, digamos, de mecánica. ¿Por qué eso? ¿Por qué oye, saliendo de lo estudio, no, hago mi emprendimiento y no entro a trabajar efectivamente en el mundo laboral, en el ámbito donde tengo mi formación inicial, digamos? Bueno, yo diría que después de la práctica, justo logré tener un poco de plata y vi la ventana de oportunidad, dije, soy joven, tengo un poco de plata, puedo intentar partir algo que me apasiona, que es obviamente el área del diseño, la resolución de problemas y la fabricación. Y lo vi como el momento preciso para poder desarrollarme en esa área. Y de hecho creo que fue una de las mejores decisiones porque me ha servido para desarrollar mis habilidades tanto técnicas como más el área de manejo un poquito más de tiempo, de dinero y de todo lo relacionado con una empresa. Así que yo creo que fue más que salirme de la universidad, fue un complemento a la universidad, fue como darle un poquito más de área empresarial a mis estudios. Ya, ok, muy buena respuesta. Así que, así que ese es buena respuesta. Aquí, efectivamente, tiene coherencia, está claro. Te pueden volver a indagar, siempre estar preparado. Sí, ok, te compro lo que dices, pero ¿por qué en temas de mueblería y carpintería y no, por qué haber hecho un desarrollo en áreas más de mecánica que era lo tuyo, digamos? Esa es la mejor pregunta de todas. Yo creo que un poquito de masoquismo ahí, porque era un reto, es totalmente un reto. Venía del área de los metales, de un poco más de la lógica, y pasarme a un poco más un lado más orgánico que tenía que ver con el diseño, pero a la vez de trabajar con madera, que es un poco más complejo, un poquito más frustrante, diría. Fue todo un reto y yo creo que más que nada eso es lo que me tentaba, era trabajar con algo que no necesariamente era mi área de expertise. Lo vi más que nada como un reto. Ya, ok. Ok, ya, perfecto, perfecto, Francisco. Ya, hay una última pregunta sobre ahí un poco tu currículum y para entender bien. Está claro, efectivamente, todas tus experiencias, pero efectivamente, ahí tú tienes entre 2020 y 2022, ahí tu experiencia ahí, no sé cómo llamarla yo, efectivamente, donde efectivamente hiciste proyectos a nivel de construcción, un poco industriales, y no está claro si estabas efectivamente trabajando como contratista o estabas trabajando en una empresa. Explícame un poco más acá, porque aquí no lo tengo tan claro cuando le veo tu currículum. Bueno, yo diría que eso fue la consolidación de un poco el área mecánica y sobre todo del área ya de mi pequeña empresa, que fue toda la logística. Y bueno, estaba trabajando tanto de manera independiente como con un socio con el cual de repente absorbíamos algunos trabajos, pero es eso, es la consolidación de todo lo aprendido obviamente en mi emprendimiento y llevado un poco más a algo un poquito más industrial, un poco más grande. Entonces, es eso, es la consolidación de todo lo aprendido anteriormente. Ya, ok. ¿Y por qué eso no prosperó? ¿Por qué de ahí saltaste a trabajar en Herredal? Justo estábamos en temas de pandemia, entonces todo estaba poquito congelado, diría yo. Entonces fue un poco complejo el tema de seguir absorbiendo algunos trabajos y se empezaron a hacer cada vez más pequeños. Entonces, justo me comentaron que estaban buscando trabajo en el taller y
creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar porque era un taller que definitivamente es un taller que definitivamente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista técnico es un 10 de 10. Entonces, creo que era la oportunidad también para darle un poquito de cierre a todo el tema mecánico y poder desarrollar un poco más de nuevo el área que había estudiado. Ya, ok. No, está bien. Buena, 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 buena respuesta. Buena respuesta acá para explicar eso, porque la gente es curiosa, va a querer, todas estas preguntas te las van a hacer sí o sí, de todas maneras. Tal vez no todas, pero la gente va a querer indagar un poco más, digamos, ¿no? Ok. Así que, oye, Francisco, hablando un poco más de ti como persona, cuéntame tres fortalezas o cualidades tuyas. Tres fortalezas o cualidades mías. Yo diría que tiendo a ser puntual, soy puntual. También diría que soy una persona correcta, confiable en el sentido de que siempre intento poner el beneficio por delante mío, los beneficios comunes y todo eso. Y diría que soy, una de mis fortalezas también es que soy muy bueno para trabajar en equipo. Tengo una afinidad para poder trabajar en grupos y desarrollar eso. Ok, entonces de las tres, dos, bien, o sea, ser puntual es como, Es lo no mínimo sé, esperable de una persona, sí. sí, entonces Estaba en blanco, no, no sabía qué responder. o sea, sí, está bien, pero si eso abre algo mucho más no sé, sobre efectivamente respetar el tiempo de los otros, o sea, una serie de cosas, ¿ah? Ya, El ser puntual, desarrollarlo más que solo puntualidad, si es que sí, ocupo eso. si quieres ocupar, es mucho más, ese es el punto de entrada. ¿Ah? Ser puntual es efectivamente respetar el tiempo de los demás, es todo este tema de efectivamente, ¿ah? Entonces, lo puedes usar, pero hay que desarrollarlo. Y en tus tres ejemplos, que son o sea, tres cualidades que mencionas, está bien, te la compro, con la salvedad que acabamos de conversar, ¿no? Del punto ¿Mm? inicial, soy puntual. Da ejemplos para que la Ya, gente te compre tus cualidades o tus fortalezas. Dale el pequeño ejemplo, la pequeña cosa concreta, ¿ah? Que viene a ilustrar lo que estás diciendo. Y le da ya, fuerza sí. y la gente, ¡buf! Ahí te cree. Pues, oye, soy muy bueno en Cualidad, equipo. ejemplo. Cualidad, ejemplo, ya. Sí, soy muy bueno en temas de equipo, etcétera, etcétera. Ya, ok, pero todos lo dicen. Nadie dice que es malo trabajando en equipo. Entonces, si tú lo mencionas y es realmente algo genuino, etcétera, muéstralo con un ejemplo, o dos si son cortitos, que pueden ser desde la universidad también, uno de la universidad, uno del mundo del trabajo, o dos del mundo del trabajo, o no sé, ¿ves? Pero que demuestran, ¿ah? El hecho de que efectivamente el tema de equipo funciona. Oye, oye, jugaste en rugby y eventualmente, no sé, en primera división, oye, ese sí que es tema de equipo. ¿Puedes mencionar eso? Es Ujú. original, es algo que no todo el mundo tiene. Ah, tengo el tema del rugby y un ejemplo, sería bueno complementarlo con un pequeño ejemplo también del mundo profesional. Algo donde trabajamos bien en equipo acá, etcétera, tac, tac, y logramos sacar adelante no sé qué. ¿Ves? Búscate ejemplos, ¿ah? El tema del rugby, por ejemplo, trabajo en equipo, que todo el mundo lo dice, o sea, no todo el mundo, pero mucha gente, pero si vienes con cosas bien precisas, concretas, ahí la gente te lo compra. Oye, ese no lo dice porque como todo el mundo lo dice, porque mucha gente lo hace como tú. Oye, sí, muy bueno, trabajo en equipo, y se quedan ahí. Y le falta el tema del ejemplo concreto para demostrarlo, digamos. ¿Ah? Entonces, ahí tú vienes con un par de ejemplos, ¡pum! ¿Ah? Inclusive el tema del rugby puede ser original, que no todo el mundo lo tiene, ¡boom! Vienes con eso, con otro a nivel profesional, ¡bing! Y lo mismo con lo otro que mencionaste antes. Siempre el pequeño ejemplo, ¿ah? O la cosa concreta que viene a ilustrar y reforzar lo que estás diciendo y la gente te compra. Ahí te compra el discurso, nuevamente no se quedan, ya, ok, todos dicen, ya, no, te compran el discurso, es coherente, Ya, etcétera, viene apoyado con ejemplos, con cosas concretas, boom, te compro el discurso. ¿Ah?
Y al final eso dice, oye, dice las cosas que son reales, entonces inspiras como no estás contando cosas, o sea, detrás de eso está inspirar más confianza, oye, entonces una serie de cosas que están detrás también, ¿no? Además de solamente reforzar el discurso, hacerlo, la gente te lo compra, pero eso, oye, sabe de qué habla, ¿no? Cuando dice las cosas son reales, ¿no? Entonces, eh, y al final, si confío en tu discurso, voy a confiar en ti. Eso es, ¿no? Ok, bien, ¿no? Entonces, si te preguntan sobre fortalezas y cualidades, te van a preguntar sobre defectos. Entonces, ¿ah? Entonces, ya, ok, bien. Y todos tenemos defectos, entonces, Francisco, cuéntame cuáles son los tres defectos tuyos. Yo diría que, como dije anteriormente, un poquito impaciente, un poquito acelerado, siempre mirando un par de pasos adelante, yo diría. Eh, Escéptico, definitivamente creo que podría dejarlo como un defecto, y perfeccionista. También tiendo a ser un poquito obsesivo con el perfeccionismo. Ya, ok. Entonces, ok, bien. Estos tres te los compro. Desarrolla un poquito más. Tienes dos desarrollos que hacer. Desarrollar, pero solamente un poquito más efectivamente, porque eso es un defecto. ¿Qué implica? Y después tienes que terminar estos tres, la salida por arriba. No me tienes que terminar con defecto y temas negativos. Tienes que terminar con una salida por arriba. Ok, si lo mencionas esos defectos porque lo tienes identificado. ¿Qué has hecho al respecto para mitigar un poco esos defectos? ¿Ah? Ahora tengo más conciencia de no sé qué, hago tal cosa. ¿Ah? Ok, estos defectos, efectivamente, porque oye, implican estas cosas un poco negativas, pero las tengo identificadas, ahora hago las cosas de manera un poco más pausada, etcétera. Yo sé que efectivamente yo soy muy de acción, etcétera, pero he aprendido y de hecho tu historia laboral lo muestra. Puedo planificar, puedo organizar las cosas, etcétera, y no solamente saltar al tiro en la acción, sino que preparar un poco antes, planificar un poco antes, etcétera. Menciónalo también, ¿no? Y eventualmente nuevamente con ejemplos concretos, ¿ah? Que vienen a mitigar efectivamente el defecto, que estás mencionado. Nuevamente, entonces ahí, el defecto, se viene a mitigar con efectivamente, siempre, con una salida por arriba que lo tengo identificado, etcétera, y vienes eventualmente con contraejemplos, que vienen a- a- a mitigar efectivamente el defecto que mencionaste. Más fácil los defectos que las virtudes. Tal vez, ¿no? Entonces, y el tiempo siempre no te expondes demasiado. En particular en un defecto. En las virtudes, pues explayarte un poquito más. En particular en los ejemplos, digamos. Porque son virtudes. Entonces ahí no podemos, cuando hablo de cosas negativas en general sobre mí o cosas que he hecho, obviamente que sí cuentas, detalles para que la gente entienda, pero no más, no más que eso. Cuando hablo de cosas positivas, me puedo explayar un poquito más. Bienvenido a eso, obviamente. Ok. Oye, Francisco, justamente hemos hablado antes ahí, y me comentaste tu desarrollo profesional, efectivamente, tu reflexión sobre efectivamente por qué posturas ahora a cargo un poco más de supervisión, etcétera. ¿Dónde entonces te ves en varios años más, en 5 años más? ¿Dónde te ves profesionalmente? Yo en 5 años más, yo creo que me veo todavía desarrollando un poquito más estas habilidades, puliendo un poquito más todo lo que estoy buscando en este momento. Yo creo que acá en la empresa es una buena oportunidad para poder pulir y demostrar, más que pulir, demostrar mis habilidades. Yo creo que me veo desarrollando las habilidades acá probablemente. Ya, ok. Entonces, No sé efectivamente, si era lo que quería decir, pero bueno. sí, a esta respuesta hay que mejorarla.
¿ah? Sí, sí, Es difícil porque no hay un cargo preciso aquí al cual estás postulando. sí. Entonces, ni una empresa, porque la idea es que efectivamente te proyectes en la empresa, en la medida de lo posible, primero en el cargo efectivamente no lo ves como un cargo solamente para saltar a, a futuros desarrollos, sino que efectivamente lo interesante del cargo en el momento, ahora, entonces te proyectas por lo menos un par de años en el cargo, muy interesante, muchas cosas que hacer para mejorar, para un montón de cosas, ¿ah? Y después, efectivamente, de ahí me veo efectivamente seguir el desarrollo, lo que dijiste, ¿ah? Seguir el Ujú. desarrollo, etcétera, en cargos de más supervisión, etcétera, ¿ah? Abarcando mayores desafíos en cuanto a proyectos, desafíos efectivamente de resolución de problemas. ¿Ves? Todos estos temas mencionados acá, efectivamente, son cosas que te interesan, ¿no? Entonces, más que hablar de cargo propiamente tal, ¿ves? Tú hablas de cosas que te gustaría hacer en el futuro, partiendo del cargo a cual estás postulando, mencionando el interés, todas las cosas interesantes que se pueden hacer acá, todos los desarrollos efectivamente, y de ahí, efectivamente, te proyectas siguiendo tu desarrollo profesional en temáticas efectivamente que te interesan, en cuanto a- a temas de proyecto, de resolución de problemas ya en amplitud mayores, etcétera, porque cargos mayores, efectivamente, ¿no? Que te interesan, digamos, ¿no? Entonces, ok, eso, eso es. Eh, 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 Oye, Francisco, pregunta aquí sobre efectivamente como tu desarrollo profesional y tus preferencias profesionales. ¿Prefieres estar en terreno resolviendo problemas o más en oficinas, viendo la cosa de planificando, más de arriba? ¿Dónde te ves tú? Yo diría que en ese sentido no tengo ninguna, o sea, tengo una cierta preferencia. Me gusta directamente estar un poco ahí en terreno, pero a la vez no tengo ninguna cosa en contra, sino que todo lo contrario. Creo que es una oportunidad, es un reto interesante cualquiera de las dos opciones. Entonces, yo lo veo más que nada como eso, como una oportunidad de desarrollo. Así es que cualquiera de las dos opciones me parece legítima. Ok, entonces, parte de esta respuesta es buena. Esa es parte de la respuesta. Tienes que complementar tu respuesta acá, por ejemplo, diciendo que efectivamente, justamente, lo que te gusta es la combinación de los dos. Tú Ya, puedes decir, yo efectivamente, y se ve en tu currículum, el tema de terreno es lo tuyo. Te metiste, oye, tu emprendimiento es hacer desarrollo de muebles, o sea, estar haciendo cosas concretas, ¿ah? Pero ujú, también gestionar el negocio, estar con los clientes, ¿ah? Entonces, oye, ¿ah? Entonces, después, efectivamente, en el tema concreto, efectivamente, entre 2020 y 2022, ahí todo este tema ¿ah? De desarrollo de proyectos, efectivamente, en construcción, un poco industriales, efectivamente, y lo puedes mencionar combinaba exactamente lo todo. ¿Ah? Temas concretos de resolución de problemas técnicos y también todo temas de planificación, etcétera. Entonces, tú puedes decir que efectivamente son la combinación de los dos, la combinación puedes decir, oye, yo siento que efectivamente mi desarrollo es la combinación de los dos, digamos, ¿no? Sobre todo a medida ya. que tú vas ocupando cargos de mayor relevancia, de supervisión, etcétera. Obviamente que hay más trabajo, cada vez menos de Se trabajo van de alejando un poco terreno, del terreno, claro. efectivamente. Pero dices, efectivamente, un buen jefe no es el jefe en su torre de marfil o ¿no? En el headquarters, ahí lejos, sino que hay que ir en el terreno, saber efectivamente cómo funciona la cosa, ¿no? ¿No? Y eso te permite tomar mayor decisiones, entender efectivamente las problemáticas efectivamente de la gente que tú has vivido y de la gente en primera línea, ¿no? Que son en el terreno, ¿no? Entonces,
¿Ya? Todo este discurso lo puedes entregar acá. ¿Ah? Y así que efectivamente serías un jefe o un supervisor efectivamente con las dos habilidades, ¿ah? Y no el supervisor que está arriba y muy poco de terreno, ¿ah? O al revés, demasiado de terreno y falta de habilidades de planificación, de gestión, de, y de manejar equipo a nivel interpersonales y todo eso, ¿no? Porque es demasiado técnico. Entonces tienes que, efectivamente, porque es lo tuyo, nuevamente es un poco el discurso en toda la entrevista, digamos, ¿no? Que el mejor de los dos mundos. ¿No? ¿Ah? Entonces, y te pueden hacer la pregunta, efectivamente, como te la acabo de hacer. Eh, ok. Que voy a llamar como liderazgo en terreno, entre comillas. Voy a Claro. retomar estas palabras. ¿Ah? Liderazgo en terreno, liderazgo, ¿ah? No, no desde arriba, sino que ¿ah? Entendiendo efectivamente el terreno, digamos. ¿Ah? Y eso te hace efectivamente un líder que ah, distinto eventualmente, ¿ah? Con estas cualidades. Ok, oye, Francisco, oye, mucha de tu experiencia ha sido como efectivamente tu propio jefe, o con un socio, como me contaste, o con efectivamente, y tu última experiencia ahí, bueno, y las previas también, pero poco tiempo, fue efectivamente no siendo tu propio jefe. Entonces, ¿cómo te sientes justamente ahí y postulas ahí un cargo efectivamente donde vas a tener que reportar a jefaturas? ¿Cómo te sientes reportando a jefaturas después de ser durante muchos años efectivamente tu propio jefe? Yo creo que no, no me cuesta mucho porque tengo un gran sentido, yo creo que de la autoridad y de las líneas de mando, entonces no creo que me cueste mucho, sino que todo lo contrario, lo veo como un reto porque encuentro que trabajar con personas siempre es un reto, así es que nada, veo que es una oportunidad de complementar mi visión, la visión obviamente de mis superiores y obviamente de las personas que yo pudiese estar a cargo eventualmente y tratar de ser un puente que pueda darle solución a todos los problemas y complejidades que puedan haber. Ok, está bien. Buena respuesta. Al inicio pensé que iba a ser muy corta oye, no, no tengo problema, etcétera, pero, pero, eh, pero lo hiciste bien. Al final, y siendo puente y todo eso, es muy bueno eso, ¿no? Diciendo efectivamente, acá, efectivamente, reportar, pero también saber efectivamente, entonces, eso es bueno. Buena respuesta ahí, en su globalidad. Te podían preguntar también, oye, ¿tienes una experiencia, Francisco, bastante, por no decir muy operativas? Muy de terreno, y ahora postulas para un cargo de supervisión. Entonces, ¿cómo tu experiencia, efectivamente muy operativa, cuadra con tu postulación a un cargo ahora que es de supervisión? Yo diría que calza súper bien porque al tener la experiencia en terreno, sé tanto los problemas como las soluciones que se le pueden dar a cada una de las situaciones que vayan surgiendo. Entiendo cuando hay lluvia, cómo quizás se pueden hacer ciertas cosas, entiendo de repente si alguien está pasando frío o no, porque lo he vivido, entonces creo que puedo tomar toda esa información y utilizarla para poder decir, oye, mejor te conviene hacerlo de esta manera, mejor hagámoslo de esta otra, tratar de buscar soluciones entendiendo cuáles son la- las situaciones en las cuales se está desarrollando el trabajo. Ya, está bien. Buena respuesta que podrías complementar con eventualmente algunos ejemplos de supervisión que ya tuviste. No fueron muchos, pero sí tuviste algunos donde tuviste que efectivamente supervisar o ver. No sé déjame viendo el currículum, ¿podrías tener algunos ejemplos, algunos casos donde ya tuviste un poco de eso o no? Eh, sí, puede ser, o es que podría ser cuando estuvimos trabajando quizá con el tema de las obras y todo eso en el montaje industrial.
Porque, pero porque ahí, por ejemplo, en este montaje industrial, que eventualmente te van a hacer la pregunta, oye, ¿cómo lo hice? Entrar más en detalle, de explicar el tema. Para mí, aquí, cuando montaron todo este tema ahí en la empresa de mármol, y este proyecto de varios meses, ¿estaban los dos nomás? ¿Estaban con gente en terreno? ¿Con un equipo de eh, trabajo? eh, ¿Cómo fue? nosotros dos fuimos los iniciales, logramos contratar a dos o tres personas más, dependiendo obviamente la etapa de la obra en la que estuviéramos, de los cuales una de las personas no funcionó mucho, pero al final fuimos un equipo de tres personas, cuatro personas, dependiendo la situación. Ya, ok. Y ahí yo creo que se puede presentar la oportunidad de eso, po, ¿no? Sí, podía presentar algo. Oye, y la persona que tú dices que no funcionó, funcionó más o menos, ¿qué, qué pasó? ¿Qué hicieron al respecto? ¿Cómo fue ahí el tema? Fue una persona que no, que dijo que tenía ciertas competencias. Las competencias al final, cuando las tratamos de poner a prueba, no eran las que él decía tener. Y otro tema que es importante también mucho en el área de construcción y de esas cosas, puntualidad y faltar de repente al trabajo. Eh, tenía esa conducta de tomarse algunos días o un día de la semana de vez en cuando. Ajá. ¿Y qué hicieron al respecto? ¿No pudieron hacer mucho o cómo fue el tema? ¿Cómo lo gestionaron? Inicialmente hablar con él, tratar de entender por qué estaban esas faltas, cuáles eran los motivos, cuál era la excusa, y tratar de decirle, oye, esto no funciona así, después ver que realmente no funcionaba así y cortar de manera definitiva los lazos con esa persona. Ya, ok. Así que, no, es una experiencia que eventualmente en algún momento, ¿ves? De supervisión de gente, inclusive tratar con efectivamente una persona que no cumple, y tener que efectivamente separar, despedir a la persona. O sea, pues, es una historia. En algún momento la podías contar, digamos. Puede ser un tema a contar. Entonces, para decir que sí, supervisé gente en terreno, entiendo cómo funciona, entiendo cómo funciona cuando la gente no funciona tan bien, digamos, es decir, dar oportunidades, etcétera, pero hasta cierto límite, y si no, efectivamente, saber tomar decisiones de separarse de la persona, sobre todo cuando hay que cumplir, ¿no? Porque una persona que no cumple atrasa todo el... ¿no? Sí, Entonces, definitivamente. entonces tienes una historia que contar acá y que eventualmente en algún momento pues, podrías contar, digamos, en la entrevista. Porque seguramente, como es uno de los temas un poco que está en el currículum que mencionas, te van a pedir eventualmente más detalles sobre eso. Y ahí puedes contar la historia, no solamente del desafío técnico, de instalar, sin plano, etcétera, todo este tema, y de haberlo hecho y de haber contratado gente o sea, ¿no? Extra para ayudar efectivamente cuando se necesitaba y de tener este tipo de dificultad, digamos, ¿no? No solamente técnicas, pero humanas también, ¿no? La persona que no responde a las expectativas, y que tenemos que efectivamente al final dejar de lado. Así que ahí tienes una historia, tenla en la cabeza para contarle de la buena forma, con los desafíos tanto técnicos como humanos. Buena. Y eso, ok, fue una buena experiencia. Esta experiencia la tienes y la puedes, efectivamente, te sirve, digamos, ¿no? Ok, Dijo, lo más chistoso es que dijo que era carpintero y uno de los primeros cortes cortó el cable de la sierra. Fue todo un evento, fue todo un evento. oye, sí, eso es, eso. Oye, pero no cortar el cable, no, tampoco, o sea, pues, no sé, a mí, yo soy nulo en todo este tema, no sé, puede ser peligroso en el sentido de, no, oye, corto el cable, oye, hay que, pero más allá del cortar el cable, de que no va a funcionar, de que no sé cómo arreglaron el tema después, pero lo peligroso que puede ser, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser peligroso, pero lo que más demuestra es que no tiene No, no, noción de lo que está haciendo necesariamente y eso es más riesgoso.
uno se puede electrocutar un poco o lo que sea, pero cortarse un dedo ya es un problema un poquito mayor. Entonces, es el riesgo de cometer errores un poquito más graves, yo creo. Ya, ok. Eh, ok. Oye, en toda tu experiencia, en toda tu trayectoria, ¿Mm? bien dicho, Francisco, eh, 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 ¿cuál sería para ti tu mayor éxito? La cosa de la cual estás lo más orgulloso. Yo diría que uno de mis mayores éxitos, bueno, diría que definitivamente haber trabajado en RVAL, creo que fue una oportunidad, no sé si fue un éxito directamente mío, pero lo veo como un éxito mío, pero la oportunidad de haber trabajado en una empresa de ese nivel, con vehículos de ese nivel, con gente que estuviera a ese nivel, creo que no solo es un éxito, sino que es definitivamente una experiencia que es valorable de gran manera. Eh, y yo creo que también haber tenido el emprendimiento, por más que no necesariamente sea una gran empresa ni nada, lo veo como un gran éxito por la oportunidad que he tenido de ver todas las áreas detrás del desarrollo de una empresa. Todo lo que tiene que ver con desde pensar en una idea, fabricarla y tratar de venderla. Entonces yo diría que va por ahí el tema. Bien, buena respuesta ahí, mencionan los dos, impecable. Justamente la gente te puede decir, oye, pero entonces, Francisco, mencionas ahí Ereval, eh, ¿qué aprendiste en esta empresa? Diría que lo más Según tú. importante, aprendí a trabajar con ritmos de otras personas que eran bien intensos, ritmos un poquito bien acelerados. Eh, Trabajar definitivamente en condiciones que no necesariamente son las óptimas, de repente con mucho frío, mucho calor, al sol, de repente estar mojado, lo cual significa que hay que resolver problemas no solo mentalmente, sino que en una situación de incomodidad. Y, y nada, y diría que la exposición a trabajar con vehículos que tienen un precio súper alto, entonces te da una presión de tratar de no cometer ningún error, de ser súper metódico y de tratar de dar siempre el 100% y un poquito más en cada situación. Perfecto, buena respuesta. Y me gustó el poquito más. La extra Sí, milla, la gente lo valora. sí, se lo agregué, pero no quería decir el 110% porque suena No, feo, no, entonces no, el pero 100 y un efectivamente, poquito más suena un poquito más elegante. la extra milla, como dicen los gringos, efectivamente, dar más de lo que se pide. Ese siempre es bienvenido, ese se valora. Entonces, tienes que mencionarlo en alguna parte dentro de tu discurso. Ahí Ya, lo mencionaste bien, pero en alguna parte tiene que salir eso, el famoso dar, ah, dar más de lo que se te romper el pide, techo, sí, romper el techo. Lo puedes mencionar. Inclusive podría ser una de las cualidades. ¿Ah? ya, sí, Más que sí, puntual, por ejemplo, eventualmente. sí, sí, O no, tú lo decides, ¿no? Pero ves, ¿no? Porque ese sí que la gente lo valora, ¿no? Y tienes el ejemplo concreto, en el rival. Oye, autos de lujo, etcétera. Aquí efectivamente no te puedes permitir, entonces, como que el ambiente, el tipo de auto, de clientes, te hace querer efectivamente entregar más y hacer el millaje. Y ese es bienvenido. Ok, un ejemplo aquí que puedes, que puedes usar, digamos, ¿no? Oye, sobre este tema ahí, Francisco, justamente hablando en tu emprendimiento, en Herrebar o en otras, o con tu experiencia ahí en temas de construcción y industriales, cuéntame una experiencia sobre un cliente difícil o insatisfecho y cómo manejaste la situación. Eh, algún cliente no ¿Lo satisfecho. tuviste o no eso?
Sí, he tenido, sí, podría ser, he tenido clientes insatisfechos, ¿Insatisfecho sobre o cliente todo, complicado? No te pueden hacer la pregunta de un cliente efectivamente difícil de lidiar, digamos. ¿Ah? sí, sí, Más que sí. insatisfecho. Diría, no, no es el único que he tenido, pero una vez cuando me pidieron un comedor, eh, la persona quería unas especificaciones técnicas que no necesariamente se podían llevar a la práctica. Entonces tuve que obviamente adaptarlo un poquito a la realidad y en base a eso yo creo que la persona no necesariamente quedó tan satisfecha, pero después de poder darle las explicaciones como correspondían, mostrarle cuáles eran los pros y los contras de cada una de las decisiones que fueron tomadas en el momento, yo creo que quedó tranquila la persona y logramos solucionar ese que no fue un problema, sino que fue una, yo diría que un poquito de falta de comunicación en algunos momentos. Ok, buen ejemplo de efectivamente, oye, gente difícil y una situación difícil efectivamente con el, con el cliente. ¿Ah? Y entonces ahí tienes que terminar por qué aprendiste acá. ¿Ves? Cuento algo un poco negativo. ¿Cuál es la salida un poco positiva que tengo de esta historia? O de lo que cuento un poco negativo. Y aquí, efectivamente, que aprendiste, lo dijiste, pero sin mencionar que fue un aprendizaje. El tema de la comunicación. Si hubiéramos comunicado efectivamente a tiempo, decir al tiro, oye, aquí problema, etcétera, y no, efectivamente, no sé, solución, o sea, armar el tema y después presentar al cliente, pero una vez que la cosa está ya hecha, sino que haberlo hecho antes, ¿sabes? ¿Ves? Sí, las lecciones aprendidas son también una salida para arriba, digamos, también, ¿no? Que aprendí, ¿no? Y eso muestra que tu crecimiento como profesional, etcétera. Las lecciones aprendidas también son bienvenidas en el discurso, ¿no? Para que no te olvides. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ya estamos, a ver, una, una, una última pregunta que te pueden hacer si te preguntan efectivamente tu mayor éxito, la cosa de la cual estás más orgullosa, te pueden preguntar, oye Francisco, cuéntame en toda tu trayectoria profesional, ¿cuál ha sido, según tú, efectivamente, tu mayor o tu peor fracaso, en cuanto a proyectos o trabajos? Mi mayor fracaso, Sí, ¿sí? sí, la cosa que no Eh, funcionó de acuerdo a lo esperado, digo. buena pregunta. Mi mayor fracaso. O la cosa Muy que no buena funciona. pregunta. O sea, fracaso es una palabra fuerte, pero te la pueden tirar Sí, o no, pueden no. decir. Sí. Eh, Difícil. Uf, buena, buena pregunta. Eh, Mi mayor fracaso. No sabría responder. No, no, O la no. cosa que no funcionó como esperado, digamos, para que no suena la cosa que, el fracaso es la cosa que no funcionó para nada, que fue efectivamente, no, pero a veces, efectivamente, el fracaso fue, oye, el objetivo era ese y no lo cumplimos, cumplimos la mitad o no sé, o algo, no sé, o el resultado no fue exactamente lo esperado, bla, bla, bla. El tema del comedor, pues, que puede ser un ejemplo, por ejemplo, porque efectivamente el cliente complicado eventualmente, pero también efectivamente el resultado no fue acorde a la expectativa del cliente y explicadas, etcétera. O puede ser otro ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú, como te he dicho, tienes que tener tus historias listas en tu cabeza para que no, no estar ahí, oye, pensando qué voy a decir. Cuando lo tienes ya, la historia ya listas, oye, mayor éxito, sí, yo sé que lo que voy a contar. Tema de Reval, lo que aprendí y mi emprendimiento. ¿Verdad? Tu respuesta, perfecto. Pero si me preguntan, oye, o tu mayor error el mayor error que cometiste en tu,
en tu carrera, digamos, en tu trabajo, digamos. Entonces, Uy, oye, mayor error o la cosa que no funciona o el fracaso. Tienes que tener tus historias listas. sí, eso definitivamente va a tener que analizarlo y tener varias la idea. ¿Ah? Entonces, oye, una vez que tengo la historia, ok, tengo la historia, no funcionó bien, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, y al final, la conclusión, no me quedo en el tema negativo, sino que terminó por lecciones aprendidas y eventualmente lo que hicimos al respecto para mitigar, etcétera. Siempre la salida para arriba, que puede ser lecciones aprendidas, que puede ser efectivamente ahora lo hago de manera distinta, aprendí, etcétera. ¿Ah? Entonces tienes que siempre Sí, cuando voy cuentas a tener cosas que pensar en negativas, por lo menos unos tres o cuatro para tener siempre alguno para salir. eventualmente no todo. Sí, una podría sonar mejor para este cargo, esta empresa, que ahora otro. Entonces tener por lo menos dos, eventualmente dos historias que contar y una, eventualmente una que suena mejor, pero por si acaso tengo otra también alternativa de otra historia por si acaso. Podrías tener efectivamente podrías tener eso. Ok, ya son, ya hemos, ok. Se pueden hacer otras cosas, de hecho, otras preguntas, quiero decir. En el segundo roleplay te haré algunas de estas mismas y otras que no hemos Ya, visto qué ahora bueno. que se pueden hacer, que se pueden hacer también, digamos. Entonces, preguntas sobre ti, oye, ¿dónde te proyectas en 5 años? Cuéntame tus fortalezas, debilidades, preséntate, cosas sobre el currículum, oye, explícame acá, y por qué dejaste, y por qué, lo que hemos visto, y cosas cuéntame alguna historia. Oye, un cliente complicado o difícil, un fracaso tuyo o algo que no funcionó, un Eso. error que cometiste, o al revés, un éxito o algo que funcionó bien, entonces, eh, 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 o cómo saliste, cómo resolviste un problema complejo técnico y entonces cuéntame una historia sobre un problema técnico complejo que lograste solucionar. ¿Ah? Oye, sí, tengo esta historia, boom, te la puedo contar. Y cosas sobre, efectivamente, también tu tema un poco más, oye, ¿por qué emplearte y no seguir como tu propio jefe en tu emprendimiento? ¿Por qué no haber seguido tus estudios? ¿Por qué no que la gente te quiere evidentemente indagar oye, tienes una experiencia muy, muy de terreno, muy técnica operativa, entonces ¿cómo crees que lo va a hacer a nivel de supervisión o de jefatura? Sí. Entonces, todo lo que hemos visto. Ok, así que te voy a mandar el enlace a la grabación para que también después puedas revisar efectivamente eh, puedas revisar El video, claro. el video, verse cómo uno responde, ¿no? Entonces, y Ir tomando nota y todo. prepara bien la primera pregunta. Oye, háblame de ti. Entonces, Sí, ahí, sí, sí, sí. La introducción es la primera impresión. porque el tema de la primera impresión, la primera pregunta, si aquí es algo potente, claro, coherente, la gente te compra tu respuesta, hace que todo el resto va a seguir. Si no, como lo hemos visto, en la primera impresión, los primeros segundos, los primeros 90 segundos, etcétera, lo hemos visto, impacta después en la percepción del resto de la respuesta de la persona y en la percepción de la persona misma. Entonces, esta primera pregunta hay que prepararla. Eventualmente no te la hacen, pero ¿cuál sea la primera pregunta? Tratar de lograr Bien. lograr hacer una buena impresión, digamos. Eso es. Así que estamos con eso. Como te digo, Trabajar en el currículum, de afinar los termina detallitos el currículum, me y manda la estamos. versión que tienes con tu foto, etcétera, con algunos de los cambios que quieres hacer. Pasa todo a LinkedIn, es súper sencillo, ¿no? Tú puedes volver a llenar el tema y copias del currículum y pegas tal cual. Después veremos efectivamente la cosa más, y el título que vaya a poner, otras cosas, y hacemos una revisión bien, bien de detalle el lunes. Excelente. Eso es. Ya pues, que estén muy Así que bien. nos vemos.
Muchas Chao, gracias, nos vemos. Buen fin de semana. también.